Buenos días, televidentes amigos, bienvenidos a esta entrega de Primera Impresión de viernes 21 de marzo de 2018. La semana concluye con enorme expectación en torno al traslado de fuerzas militares y policiales a San Lorenzo para una operación de vigilancia y rastreo de los responsables del último atentado en Mataje, y más allá de los grupos vinculados al crimen organizado que operan en la frontera norte. Estará aquí César Navas, ministro del Interior, y también estará con nosotros el coronel retirado Arturo Dávila, ex subdirector de Inteligencia Nacional, estudioso e instructor en la materia en inteligencia. El tema, los desafíos de la inteligencia ante las nuevas amenazas a la paz y frente al vacío creado por la disolución de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Y también abordaremos otro tema expectante, el proceso de negociaciones y búsqueda de acuerdos para reestructurar el Consejo de Administración Legislativa y las comisiones de la Asamblea. Estarán con nosotros en un cruce de opiniones Homero Castanier, asambleísta de Creo, y Vilma Andrade, asambleísta de Izquierda Democrática. Esto será pues Primera Impresión en esta mañana. Y vamos con el primero de los temas. La falta de acuerdos provocó que la presidenta de la Asamblea suspenda la sesión en la que el Pleno definiría la reestructuración del CAL y de las comisiones legislativas. El comunicado anunciando la suspensión les llegó a los legisladores 15 minutos antes de la sesión que había sido convocada para las 17 horas. De lo cual creo que es una falta de respeto. Muchos asambleístas estábamos ya sentados en nuestras curules. Yo creo que esto no le hace bien al país. Yo creo que es necesario que reconcibamos los procedimientos para retomar, reitero, la institucionalidad del Ecuador. En esta debían debatir sobre la comparecencia a la fiscal subrogante Tania Moreno, quien se encuentra suspendida para que rinda cuentas ante el Pleno sobre las denuncias presentadas en su contra por el fiscal general Vaca Mancheno. Pero además estaban convocados para decidir sobre los posibles cambios administrativos del Parlamento. Habría que ver si no hay votos para la reestructuración o para el reparto. La presidenta está recién posesionada, hay que también entender esa situación. Ella heredó un problema. Tema que para el Partido Social Cristiano no es viable. Que asuman la responsabilidad, pero nuestros votos no estarán. Ellos persisten en que si hay necesidad de modificar las autoridades de las comisiones, esto ocurra al interno de cada una de ellas. Lo importante es que la Asamblea trabaje en lo que le interesa a la gente y no en lo que le interesa a cualquier asambleísta que quiera simplemente ocupar posiciones en las comisiones. Pero hay otras bancadas como el BIN, que consideran a esta como la coyuntura adecuada para copar cupos en el CAL. No han podido procesar con un ofrecimiento de la propia presidenta de la Asamblea Nacional, que ha dicho de que vamos a escuchar a todas las voces. La dispersión actual provocada por la nueva correlación de fuerzas legislativas, donde no hay un bloque que por sí solo consiga la mayoría, genera este nuevo estancamiento. Alexis Moncayo, Telediario. 6 de la mañana, 56 minutos. La sesión de ayer en la Asamblea Nacional, en la que se iba a tratar la reestructuración de la Asamblea, fue suspendida. Las diferencias y la imposibilidad de lograr un acuerdo persisten. Aparecen fisuras en el mismo bloque de Alianza País, mientras los 4 presidentes de comisiones legislativas que pertenecen al bloque de Revolución Ciudadana o Revolución Alfarista presentaron medidas cautelares, un recurso de protección ante la función judicial para evitar que avance la reestructuración del Consejo de Administración Legislativa y de las 13 comisiones permanentes. ¿Qué efecto tendrá esta petición? Un juez constitucional, es decir, cualquier magistrado, podría ordenar a la legislatura suspender la reestructura con el argumento de que hay derechos constitucionales que están siendo amenazados. Esta mañana en Primera Impresión se encuentran la asambleísta Vilma Andrade de Izquierda Democrática y el asambleísta Homero Castanier de Creo. Comencemos por la interrogante planteada. Buenos días. Adelante, Vilma Andrade. Buenos días, un gusto estar compartiendo este panel con Homero, un saludo a la audiencia. Bueno, esto demuestra nada más la actitud que se está presentando en la Asamblea de cara a buscar gobernabilidad.
Sabemos la crisis a la que hemos llegado y siempre señalo de que lo que estamos viviendo, esta crisis social, política, económica, deviene de un sistema concentrador del poder que nos ha llevado a evidenciar realmente que a través de la cooptación de los diferentes organismos del Estado no hubo control, no hubo investigación y tampoco hubo fiscalización. Y ese es el reto de esta asamblea. Estamos viviendo un momento de transición en el Ecuador y amerita el esfuerzo de todos. No puede ser que una bancada, cualquiera que ésta sea, pretenda bloquear el trabajo legislativo. Y esa nueva etapa que reitero debe servir para que todos en conjunto pongamos de acuerdo una agenda legislativa. Eso lo hemos señalado como Izquierda Democrática. Es indispensable señalar cuáles son esas leyes y esas reformas que tienen que darse curso para mejorar, por ejemplo, el tema de la seguridad social. Ese es un reto, hay que ir a una reforma integral, hay que ir a apoyar al sector, a los emprendedores, al sector agrícola, a la reforma de la Ley de Comunicación, que ya Izquierda Democrática presentó una reforma denominada Chao Supercom, y varias otras reformas que están en camino. Y acciones como esta lo único que hacen es darnos cuenta que esos espacios que tienen que ser compartidos, yo había señalado de todas las bancadas, hay un grupo que todavía pretende bloquear no solamente a la Asamblea, bloquear el país, y por eso nosotros hemos señalado que no creemos que Izquierda Democrática pueda prestarse a darle juego al correísmo que pretende también el manejo de la Asamblea. Gracias, Homero Castañer. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un saludo a Vilma y a todos los televidentes. Nosotros propusimos el 28 de febrero la reestructuración de la Asamblea Nacional. Creíamos que hay un hecho concreto. De mayo del año pasado en que nos posesionamos hasta la fecha, han cambiado las fuerzas dentro de la Asamblea Nacional. Ellos llegaron con una mayoría cómoda de 74 asambleístas oficialistas y no necesitaban ni siquiera conversar. Es decir, hacían y deshacían las cosas con mucha facilidad, tomaron todas las comisiones de la Asamblea, tomaron la mayoría del Consejo Administrativo de la Legislatura, pero ahora el escenario ha cambiado. La pelea interna entre Alianza País ha provocado fricciones, fisuras, un tema de que no fluyan las cosas dentro de la Asamblea, que el trabajo legislativo no esté funcionando como se debe. Pero ¿cuál es su posición, la posición suya y la de su bloque respecto de la reestructura? Nosotros creemos que se debe reestructurar el Consejo Administrativo de la Legislatura y creemos también que las comisiones deben ratificar o renovar a los directivos de sus, sea presidente o vicepresidente o presidente o vicepresidente de las comisiones, porque necesitamos trabajar. No puede ser que haya comisiones que tengan 30 a 35 sesiones en lo que va casi de este año de trabajo y haya otras que solo han sesionado 6 o 7 veces. Ahora, la pregunta inicial era, ¿qué opinan ustedes del recurso de pedir a la función judicial a través de un juez de lo constitucional que impida la reestructuración de la Asamblea? Puntualmente sobre eso, Vilma Andrade. Bueno, yo creo que es un mecanismo que busca detener y dilatar la reorganización de la Asamblea. Ahora habrá que esperar qué resultado del juez, pero en lo de fondo está que este grupo, que realmente, independientemente de las personas a las que podemos tener inclusive una muy buena relación, es este grupo que no va llevando sus disputas, estas disputas que ya se vieron marcadas hace un mes y medio, pero que van reflejándose también en el trabajo de las comisiones y va a reflejarse también en el pleno de la Asamblea. Eso no es positivo para el Ecuador. Recordemos que con el 45% de votación, la representación de Alianza País en la Asamblea es prácticamente el 65%. No refleja la real composición ni el real apoyo que dieron los ecuatorianos. Sin embargo, esta disputa interna no puede llevar a una paralización y peor a una confrontación. Nosotros hemos sido elegidos para fiscalizar, para legislar, y acciones como las que ahora demuestran es nada más una actitud beligerante, una actitud negativa realmente a un trabajo que de hecho tiene que ser reconocido. Homero Castañer, la presidenta de la Asamblea, reconoció que llegar a acuerdos
va a requerir más tiempo. Pero ¿qué clase de acuerdos? ¿Cómo pactar apoyos y a cambio de qué? Yo quiero dejar algo en claro. La Asamblea Nacional no es Alianza País. La Asamblea Nacional no es una sede de Alianza País. La Asamblea Nacional es un lugar en donde llegamos asambleístas de diferentes provincias, llegamos asambleístas de diferentes tiendas políticas y tenemos la misma posibilidad de legislar y fiscalizar. Tiene que haber no un reparto, un derecho de cada uno de los asambleístas a tener participación. Si no sería sencillo como algunas bancadas... Todos pueden ocupar todos los cargos. De acuerdo, pero hay posiciones de algunas bancadas que sí, que no queremos nada, que allá que ellos pongan, no se trata de eso. Bueno, puntualmente, ¿a qué aspira, creo? Nosotros que se respete el derecho, tenemos que tener un puesto en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Lo tienen, ¿no? Sí. Tenemos que tener la posibilidad también de canalizar... Permítame hacer hincapié en lo que acaba de decir la asambleísta Andrade. Lo tienen, ya lo tienen. Sí, tiene que respetarse en esta nueva reestructuración. Tiene que respetarse. ¿Y por qué nosotros no tenemos la posibilidad de estar al frente de alguna comisión, de canalizar nuestras iniciativas legislativas? Es una aspiración legítima. ¿A qué comisión aspiraría? Nosotros no tenemos, por ejemplo, Lourdes Cuesta, nuestra asambleísta, también presentó reformas a la ley de comunicación. Nosotros nos gustaría en la comisión, por ejemplo, de derechos colectivos, donde se está tratando la ley de comunicación, tratar de esa ley tan importante y darle al país una ley de comunicación que valga la pena, que no sea inquisidora, que no sea amedrentadora ni que persiga a los medios. Eso es algo que nosotros ofrecimos y que queremos cumplir. Existen muchas aspiraciones en el sentido de, por ejemplo, de hacer un trabajo hacia el emprendimiento, hacia generar fuentes de empleo, y para ello es importante tener participación en las comisiones de manera activa, no solamente pasiva, y que Alianza País nuevamente ponga las reglas del juego. Consideramos muy interesante que ustedes mencionen ya algunos temas y puntos concretos hacia una agenda legislativa, que es lo que de verdad le interesa a la ciudadanía, no tanto el tira y afloja alrededor de quienes van a encabezar los organismos internos de la Asamblea. Ahora, parece sin embargo ganar espacio la tesis de la abstención en una posible votación sobre la reestructura, a juzgar por lo declarado por el asambleísta René Yandún, a nombre, dice él, de 5 asambleístas más, al igual que Jorge Yunda de Alianza País y otros 4 asambleístas, según declaró. Consideran que esa corriente hacia la abstención podría terminar imponiéndose y ello, significar la parálisis en este proceso de reestructura. Vilma Andrade. Si es que no hay una agenda legislativa clara, si es que no se transparentan los espacios, eso va a venirse bloqueando, porque muchas veces el interés personal va sobre el interés de toda la Asamblea. Entonces aquí hay un gran reto y creo que es indispensable sentarnos de todas las bancadas, la representación abierta en la que se deben incluir a todos y de esa forma determinar cuáles son los espacios que tienen que ser, yo creo que proporcionalmente dados para las diferentes posiciones, pero además yo creo que es también entender que la Asamblea Nacional no puede ser un espacio pensado en las próximas elecciones, que sirva nada más para entrar en una confrontación o en una suerte también, y eso lo hemos vivido en estos meses. Entonces, ¿cómo salimos realmente de una posibilidad? Asambleísta Andrade, pedirle a partidos políticos que no piensen en las próximas elecciones es pedirles que vayan contra su propia naturaleza. El tema es que pueden, de hecho todos estamos pensando en las próximas elecciones, pero que sus acciones al interior de la Asamblea estén remitidas a ese objetivo no es lo adecuado. Entonces ahí creo que si nos ponemos, insisto, en que todos transparentemos cuáles son las posiciones que aspiramos o que se aspira como bancada, y de acuerdo a eso podamos establecer los espacios. Hay una proporción que está dicha claramente de acuerdo a las votaciones, las representaciones están dadas, de acuerdo a eso debería determinarse. Pero sí, ya vamos viendo que ahí está también
ya presentación han señalado que van a una abstención y eso podría impedir realmente los acuerdos y la reorganización total de la Asamblea. Sobre lo dicho, sobre lo dicho, un primer principio es el de la proporcionalidad. ¿Estarían de acuerdo, Homero Castañer? Absolutamente. Nosotros somos el segundo bloque más grande de la Asamblea Nacional y en esa situación nosotros tenemos derechos. Esto no se trata de pactos, se trata de hacer que prevalezcan los derechos de millones de ecuatorianos que nos pusieron en la Asamblea Nacional. Tengo que comentarles aquí en el tema de acuerdos, en el tema de conversaciones. Primero tienen que ponerse de acuerdo los asambleístas oficialistas. En los corrillos de la Asamblea, ¿cómo es posible que haya 9 personas que pretendan 2 puestos en el CAL del mismo bloque oficialista y que ellos estén coqueteándose, cruzándose entre nosotros, pidiéndonos el apoyo? Si ni ellos se ponen de acuerdo, ¿cómo se van a poner de acuerdo con otras bancadas, con otras tiendas políticas que tenemos también nuestra agenda legislativa, nuestras aspiraciones? Bueno, pero las aspiraciones de todos son legítimas. Usted lo acaba de decir hace un instante. El que éstas se expresen, entonces tampoco es ilegítimo. No es ilegítimo, pero ellos deben actuar como una bancada unida. Ya le digo, ¿cómo es que ellos estén haciendo conversaciones, 9 personas de distintas provincias, con distintos grupos, pero siendo ellos de un mismo grupo? Usted reclama un poco más de disciplina partidista en Alianza País. De parte de ellos, porque no es posible, si ellos no se ponen de acuerdo, si ellos no fuman la pipa de la paz en esta nueva reestructuración entre ellos, ¿cómo van a conversar con CREO, con la bancada social cristiana, con el bloque de integración nacional? Va a ser muy difícil realmente. En todo caso, de cara a la ciudadanía, lo que más interesa es transparentar, saber qué es lo que está verdaderamente en juego detrás de este tira y afloja, porque los ciudadanos estamos acostumbrados a ver que las cosas se producen sin mayores explicaciones y en este momento nos interesa, entiendo hablar a nombre de la curiosidad pública, nos interesa saber qué es lo que se está discutiendo, a nombre de qué se está negociando. Y hablando de derechos, permítame, en las últimas horas se estrenó una lógica peculiar para explicar ciertas aspiraciones y ciertas candidaturas. Por ejemplo, el asambleísta Julio César Quiñones, de Alianza País, precisamente, sostuvo que la primera vicepresidencia de la Asamblea debía ser ocupada por un representante de la provincia del Guayas, por consideraciones geopolíticas, ha dicho. Sin profundizar en el hecho de que lo mismo podría aducir cualquier asambleísta de cualquier otra provincia por consideraciones geopolíticas. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes de esta calidad de argumentos? Vilma Andrade. Bueno, siempre vamos a tener posiciones como esas que van dando argumentos para una aspiración personal. Hay que transparentar realmente cuáles son los compromisos que asumimos en esta nueva reorganización, que yo le veo cada vez más compleja. Pero hay que mirar también el trabajo legislativo en las comisiones, porque si bien la parte de autoridades de la Asamblea es muy importante, y hay que considerar realmente varios aspectos, y bien lo ha dicho Homero, hay que esperar que el grupo mayoritario, que nosotros creemos también que son los que tienen que tomar ciertas definiciones de cara a las expectativas de los ecuatorianos, pero también es qué pasa en las comisiones. Y en las comisiones hay que reconocer, hay algunas, yo estoy en la Comisión de Régimen Económico, hemos tenido un trabajo fluido, ha habido un trabajo intenso, que no se refleja también en el conocimiento de la opinión pública, porque lo que se ve realmente solamente los problemas graves que hemos tenido como Asamblea Nacional. Entonces hay que mirar también los objetivos claros de cada una de las comisiones, ver si esas disputas de un movimiento político que ahora mismo se encuentra dividido no se lleven a las comisiones y no detengan el trabajo y no detengan también las leyes y reformas que tienen que ser
asumidas por todos. El tema de la fiscalización se requiere definitivamente una óptica distinta, que no sea de persecución, que no sea de figuración, pero sí que lleve a transparentar el quehacer público que tantos años realmente ha quedado de lado y que los ecuatorianos recién en esta nueva etapa que nosotros saludamos de que se produzca vaya reconociéndose y haciéndose público. Permítame volver con los argumentos que se ponen en juego. El argumento regional. A este podría añadirse también el argumento de género, el argumento de origen étnico y, ¿por qué no, si de diversidad se trata, el argumento de confesión religiosa, el de la edad o el de la libre opción de género, vaya usted a saber. ¿Deben estas consideraciones pesar en la selección de las dignidades y en la distribución de las tareas dentro de la función legislativa? Homero Castañero. Mire, yo pienso que al ciudadano común, al ciudadano que está en la calle, al ciudadano que a veces no entiende ni siquiera cómo es la estructura interna de la Asamblea, no le interesan nuestras discusiones, nuestras peleas, no le interesan los conflictos internos de los movimientos políticos, le interesa el trabajo. Primeramente yo quiero hacerle un exhorto público al Consejo Administrativo de la Legislatura que se reúne el día de hoy a las 5 de la tarde, que suspende esa vacancia legislativa. ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional estemos con nueva presidenta, que no haya una reestructuración clara y nos manden de vacaciones? Que tengamos una frontera caliente con problemas graves y que nos manden de vacaciones. Que inicie la próxima semana el juicio político al fiscal general de la Nación y nos digan solo la comisión de fiscalización en la cual estoy yo va a trabajar y el resto se va de vacancia. A nosotros el pueblo ecuatoriano nos paga por trabajar. Yo pienso que hay que suspender esa vacancia. Es la oportunidad para trabajar en estos acuerdos. Y son legítimas esas aspiraciones. Si creen, por ejemplo, le escuché a Julio César Quiñones que como Viviana Bonilla tenía que dejar y era del Guayas, él tenía que representar por ser del Guayas. Todo es cuestión de ponerse de acuerdo. Todo puede ser válido, pero lo más importante es que haya ese consenso y que no sigamos con la asamblea semi-paralizada. Podrían sesionar en Esmeraldas también. Y lo que pasó ayer realmente fue una situación que nos incomodó a todos, porque fue una suspensión 10 minutos antes de instalarse y realmente... Bueno, pero más allá de eso, demostración evidente de que todavía no hay un acuerdo. El acuerdo debe ser resultado de un trabajo laborioso. Y como usted dice, no son horas de irse de vacaciones. No son horas, debemos trabajar y quizás hoy día el Consejo Administrativo de la Legislatura nos tenga el día lunes trabajando a primera hora en la Asamblea. Comentario final, Vilma Andrade. Bueno, un llamado realmente a que busquemos sobre la base de las expectativas de los ecuatorianos. Los ecuatorianos necesitan respuesta a sus graves problemas, el desempleo, la falta realmente de producción, de comercialización, de un sistema claro de transparencia en el Estado central y en todos los organismos del Estado. Y para eso hay que fijarse unas metas, unos objetivos claros y que esta reorganización no sea por espacios, sino por objetivos. Y los objetivos están claros, determinados, tanto en la ley como en la Constitución y de acuerdo a todas las propuestas que se han presentado desde las diferentes bancadas. El llamado y la expectativa a todos los asambleístas, a la Asamblea en general, ponerse a la altura de las circunstancias y de las urgencias de este país. 7 de la mañana, 16 minutos. Gracias por aceptar esta invitación. A nuestros invitados de esta mañana hacemos un brevísimo corte. Regresamos con más de lo anunciado en Primera Impresión.